Bueno, perdón. Bueno, lo primero que tenemos que saber, si vamos a hablar de las características de la patentabilidad, pues tenemos que saber qué es una patente. Entonces, bueno, y una patente y pues las invenciones, ¿no? Que está relacionado. Entonces, bueno, lo primero que vemos cuando ustedes se acercan al INPI es que ustedes pueden solicitar la protección de una patente a toda invención. Entonces, ya me voy a quedar hasta ahí porque tenemos que tener, puede haber muchas definiciones de lo que es una invención, pero nosotros, la que nos atañe particularmente es una definición que tenemos nosotros, que dice que toda invención es toda creación humana que permite transformar la materia y energía de lo que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Entonces, aunque es una definición ahí que a lo mejor muchas veces no le tomamos mucha importancia, desde ahí está la base de todo lo que se requiere o se necesita, lo que nosotros consideramos que es una invención. Entonces, básicamente, cuando decimos que transformación de materia y energía, ¿qué quiere decir? Pues que ya tenemos algo, no es una idea tal cual lo que nosotros protegemos. Todo surge a partir de una idea, pero de cierta manera ya sabemos qué es y cómo funciona. Y bueno, ustedes que están haciendo investigación, pues es esa parte, ¿no? La invención es qué es, cómo funciona y cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Porque dice ahí, pues sabemos qué es, cómo funciona, y la parte que dice solventamos una necesidad se refiere a la necesidad de cómo es que llevamos a cabo esa invención. O sea, no es tan fácil. Y bueno, ustedes ¿qué me dirán? Cuando hacen una investigación que ojalá como la planeamos, así saliera. Entonces, pues siempre va a haber esas modificaciones, esas diferencias, vamos a ir por otro camino. Entonces, cuando llegamos a lo que estamos buscando, al camino correcto, a esa necesidad se refiere. ¿Cómo llevo a cabo esa invención? ¿Qué necesito yo para llevarlo a cabo? Entonces, esa es una invención y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, ¿qué implica cuando quiero un registro, solicita el registro de una invención? Pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que es un derecho o un privilegio legal que concede el Estado. Y bueno, ¿a qué se refiere eso? Y voy a hablar un poquito de la oficina, de la institución de la que vengo yo. Bueno, la propiedad industrial si hablo de un derecho, pues estamos hablando de cuestiones legales. O sea, ¿cómo reconozco que esa idea, que esa invención es mía? Bueno, es un derecho. Entonces, ¿cómo se reconoce? Existe lo que es la propiedad industrial, que son los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y el comercio. O sea, ¿cómo le hago para que esta invención que yo la desarrollé se reconozca que es mía de alguna manera legal y cuando llegue al comercio, pues yo pueda obtener esos beneficios sin que al rato el típico, pues me lo están copiando? Entonces esos derechos se confieren a través de la propiedad industrial. Y bueno, está el INPI, por eso se creó el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Entonces, es una de nuestras principales funciones, administrar este sistema, otorgar esos derechos. Por eso hablamos del Estado. El Estado, ¿a través de quién lo concede? Pues a través del INPI. El INPI es el que pues dice que es un invento, qué características tiene que tener, si te lo otorgo o no, y te protejo. Entonces, todas esas funciones hacemos en el instituto. Entonces, la propiedad industrial tiene dos grandes áreas, lo que son los signos distintivos o las marcas y lo que son las invenciones, que es la parte en la que me voy a centrar en la plática. Entonces, todos conocemos patentes, pero hay otro tipo de figuras jurídicas que nosotros las conocemos así u otros aspectos que podemos proteger, ¿no? Patentes, voy a hablar un poquito de esto más adelante. Tenemos patentes, pero también podemos proteger nuestros inventos como modelos de utilidad, como diseños industriales o como trazado de circuitos integrados. Tienen distintos requerimientos, entonces mi invento puede estar en alguno de ellos. Entonces, bueno, este es un derecho, privilegio legal que se concede el Estado a un inventor o a su causaviente para producir o comercializar. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que al final, pues esto tiene fines comerciales. La protección va en el sentido de la comercialización. Cuando yo lo comercialice, que no me lo copien de manera exclusiva un invento, siempre y cuando cumpla con los criterios de patentabilidad, criterios o requisitos. Entonces, me voy a detener un poquito en esto de qué es un invento y los criterios, que es la parte central de esta plática. Entonces, bueno, yo les dije, ¿no? Tenemos patentes, sobre todo las invenciones, que ¿qué puede ser o qué pudiera ser? Bueno, ya les dije que un invento es eso, transformación de materia y energía que resuelve necesidades concretas, pero ¿qué pudiera ser
¿Qué tipo de inventos pudiéramos tener o qué tipo de invenciones pudiera haber? Pues puede haber cuestiones, productos que nosotros les llamamos productos químicos, ya sea del área farmacéutica, alimenticia, biotecnológica, virus, microorganismos, hongos, células, y sus usos o aplicaciones, porque acuérdense, esto tiene aplicación industrial, entonces les encontramos un uso, una aplicación industrial, es una invención, un proceso, un método, un sistema, un proceso para obtener o aislar este hongo, este microorganismo, una máquina, una herramienta que hago para poder aislar este virus, esta célula, un objeto, un utensilio. Entonces todo esto puede ser una invención registrada como una patente siempre y cuando cumpla con los criterios. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos criterios o los requisitos? Pues uno de los primeros, y que casi siempre todos venimos o decimos que un invento, que la pregunta general que le hacemos, ¿qué es un invento? Pues siempre dicen es algo que es nuevo. Entonces, efectivamente, uno de los criterios o requisitos para poderlo proteger es que sea nuevo, pero ¿nuevo en dónde? ¿O nuevo a qué se refiere? ¿Nuevo en los registros? ¿Nuevo en México? Para nosotros, y la ley lo dice muy claro, es lo que no se encuentra en el estado de la técnica hasta que ustedes no ingresan una solicitud, o que es de creación independiente y que difiere a todo lo conocido. Entonces, básicamente, estado de la técnica para nosotros es todo. Un invento tiene que tener novedad absoluta, es decir, que no hay información, no se ha dado a conocer de manera oral, escrita, explotación, comercialización. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, si ustedes están haciendo una investigación y es muy común que vayan a una exposición, como en este caso en esta semana, hacen un cartel, se van a un congreso, en ese momento nosotros estamos dando información y en ese momento pues está perdiendo la novedad porque lo estamos dando a conocer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ya no es nuevo. Si alguien escucha, ve esta información y lo reproduce y lo comercializa y lo hace, pues en ese momento lo puede hacer porque nosotros ya lo estamos dando a conocer, ya está perdiendo la novedad. Otro de los criterios es que tenga actividad inventiva, es decir, novedad es que no haya nada igual a lo que yo estoy diciendo en todo el mundo. Actividad inventiva es además que no sea obvio lo que yo estoy proponiendo, y este punto sí es muy debatible y muy complejo. Básicamente es, y la ley nos dice eso, ¿no? Que es proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica de manera evidente para un técnico en la materia. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Pues básicamente cuando vienen con nosotros y los asesoramos les decimos, bueno, si existe mucha información, una persona que sabe del tema, y no nos referimos a grados académicos porque muchas veces vienen con nosotros el mecánico que toda su vida ha arreglado y le mete mano a los motores de carros, pero no tiene una formación de mecánico automotriz ni nada de eso. Entonces cuando les decimos esto, dice, bueno, es que yo no tengo estudios. Y no se refiere a eso, se refiere a que si alguien, por ejemplo, en este caso, él sabe del tema, lee la información y lo que está proponiendo, yo lo puedo deducir por mis conocimientos, o existe tanta información que pues yo estoy proponiendo algo muy similar, pues es muy difícil que tenga actividad inventiva. Entonces eso se refiere a este punto, ¿no? Que no haya algo exactamente igual, pero a lo mejor hay tanta información que puede ser evidente. Y la aplicación industrial pues va en el sentido de lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Que sabemos qué es y cómo funciona, entonces yo describo cómo se puede reproducir, tiene fines comerciales, entonces yo no nada más lo voy a hacer una vez, lo voy a replicar. Entonces hay un escrito donde dice cómo se reproduce. Entonces estos son los criterios o los requisitos, ¿no? Que sea nuevo, sobre todo este es el más importante, que tenga actividad inventiva y aplicación industrial que se pueda reproducir. Entonces, además de eso, siempre y cuando hay unas cuestiones que hay que tomar en cuenta, unos impedimentos, excepciones, y hay aspectos que no se consideran invenciones. Entonces, por aquí, y ustedes sobre todo en esta área que manejan sobre todo cuestiones biológicas, hay muchos aspectos que entran dentro de lo que son las excepciones. Entonces, bueno, el impedimento nos dice que las invenciones que son contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres
no se pueden registrar. Y los impedimentos en este sentido no va sobre todo a las cuestiones de modificaciones genéticas o clonaciones, pero en el ser humano. Uso industrial o comercial de embriones humanos o modificación de la identidad genética de animales que provoca el sufrimiento sin utilidad médica o científica. Entonces aquí hablamos en ese sentido porque de repente muchas veces cuando les decimos que vaya contra la moral, las buenas costumbres, dicen, bueno, pues no podría yo proteger un arma, por ejemplo, ¿no? O armas biológicas. Bueno, yo no voy a proteger el hecho de que haga o no daño a la salud. O sea, yo estoy hablando de que si hago una modificación, perdón, aquí se me movió, el arma yo no la protejo porque hace daño. O sea, si yo yo protejo, por ejemplo, en una pistola un mecanismo que la hace más eficiente, pues es el mecanismo, no el hecho de que con ella, digo, si puedo dañarlos hasta, si hay alguien muy agresivo, hasta con un lápiz, ¿no? Entonces no es esa la cuestión a la que nosotros nos referimos, sino a las cuestiones sobre todo modificaciones genéticas o donde haya sufrimiento sin utilidad médica o científica. Entonces cuando hay muchas cuestiones de modificaciones genéticas, ahí el ejemplo en el caso de los primeros del oncorratón que desarrolló Harvard en los años 80, ese por ejemplo, pues hubo mucha controversia por solicitar una patente en distintos países y bueno, hubo mucha controversia porque al final pues era un ratón modificado para que durante su crecimiento pues él invariablemente desarrollara cáncer. El objetivo era pues obviamente estudiar cómo tratar ese cáncer, pero bueno, dicen, ahí está la parte del sufrimiento animal y está la parte de los beneficios a la salud. Entonces ya depende de cada país, hacen distintos estudios o lo que diga su ley, distintos estudios para ver qué tantos beneficios contra qué tanto se perjudica, ¿no? En este caso al animal, y puede otorgarse no o se pueden otorgar algunas cuestiones. En ese caso hubo países que sí lo otorgaron porque vieron que había más beneficios que desventajas, pero esa es la parte sobre todo en el impedimento que pudiera ser, o sea, qué tanto se perjudica, ¿no? Están las excepciones que les comento, hay muchas cuestiones que están involucrados y en las cuestiones biológicas. Los procesos biológicos para la producción, reproducción o propagación de plantas y animales pues no se consideran invenciones porque es algo que ya existe, que biológicamente existe y que pues solamente estamos a lo mejor adecuando lo que ya existe en su entorno. Gran importancia. Tampoco el material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza, pues eso ya existe. Las razas animales, el cuerpo humano y las variedades vegetales. Ahorita me voy a centrar un poquito en cada una de ellas porque hay aspectos que sí se puede proteger dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, no. Sin embargo, si hay una intervención técnico-científica, pues ¿qué es lo que ustedes comúnmente hacen? O sea, yo estoy haciendo una intervención técnica científica, por ejemplo, la cuestión de los transgénicos, pues en ese momento esas cuestiones sí se pueden proteger. Sí, es muy común, sobre todo en estas áreas me toca escuchar que, por ejemplo, la reproducción de una determinada especie marina. Entonces, bueno, en ese caso, tal cual todo el proceso, pues no se puede considerar una invención, porque al final es un proceso en el que a lo mejor ustedes estudian cómo es su hábitat y a lo mejor las condiciones óptimas. Pero a lo mejor solamente es descubrir las condiciones óptimas. Si ustedes, por ejemplo, en ese inter desarrollan una jaula o un dispositivo para medir determinadas condiciones o algún alimento, dicen, por ejemplo, que produce algún compuesto, alguna proteína. Entonces, esos aspectos sí son que se puedan considerar como una invención, pero tal cual todo el desarrollo de la reproducción o de la propagación no, pero sí hay aspectos, como en ese caso les cuento algo, una fórmula, una máquina, un dispositivo, pero no todo el proceso. ¿Por qué? Porque tenemos esta cuestión, ¿no? Si hay cuestiones de transgénicos, de modificación genética, sí, pero el otro es solamente conocer las condiciones óptimas. Entonces eso pues ya existe, ya se sabe. Bueno, de cierta manera la naturaleza pues ya lo sabía. Tampoco el material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza. Esto va en el sentido en que yo si encuentro una planta
que sirve, que tiene determinadas propiedades, pues yo no puedo registrar o proteger la planta. Yo tengo que identificar, y qué es lo que se dedica a la investigación, bueno, qué de la planta es el que me da ese beneficio. Entonces, en el momento en que yo aíslo y caracterizo ese compuesto, esa molécula, lo pongo en un estado idóneo para ser aplicado, para tener esa reproducibilidad o para tener ese conocimiento, pues en ese momento sí, pero no tal cual toda la especie o toda la planta o toda la fruta, sino esa molécula o ese conjunto de compuestos que me dan esa aplicación. Eso sí lo puedo proteger. Con respecto a las variedades vegetales, bueno, las plantas pues de entrada pues no se pueden proteger. Aquí en este diagrama está como todo con respecto a las plantas. Si hay variedades de plantas, no son patentables. ¿Por qué? Porque no es una invención. Sí se pueden proteger, pero no vienen al INPI porque no es una invención. En este caso se reconoce como un derecho, pero es un derecho de obtentor, donde pertenecen a la SAGARPA y está el SNIC, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Entonces es una variedad de planta, cumple con unas características que pues tienen de cierta manera, yo pienso pues que es un invento, pero a la luz de la definición del INPI no es una invención, es simplemente una variedad que se registra en derechos de obtentor. Si hay una modificación genética, bueno, va a depender de los criterios y de muchas cuestiones, pero en su mayoría pueden ser patentables. Si son variedades de plantas genéticamente modificadas, igual se manejan como derecho de obtentor, en el SNICS y en la SAGARPA. Y bueno, entonces eso fue con respecto a las excepciones. Y tenemos también lo que no se consideran invenciones. Tenemos principios teóricos o científicos, porque es ese principio, si en ese momento va a tener alguna aplicación y vamos a poder desarrollar una invención, lo que yo protejo es el desarrollo tecnológico, no tal cual el principio. El principio es conocimiento que vamos a aportar, pero no es una invención. Descubrimientos de algo que existe en la naturaleza, pues su nombre lo dice, es un descubrimiento. Para nuestra definición no es una invención. Los métodos de juego a negocio, los programas de computación, las formas de presentación. Con formas de presentación me refiero como en este tipo de presentaciones, no se consideran invenciones. Las obras artísticas, hay otra dependencia en la que se registran las obras artísticas. Nosotros no somos la institución. Si tienen una obra artística literaria van a Indautor, que son considerados derechos de autor. Los métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico. Entonces, sobre todo en esta parte de los métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico, se refiere a que, y ustedes, bueno, que manejan seres vivos, pues se refiere a que no siempre no vamos a poder hacer un método para diagnosticar una enfermedad, porque pues va a depender pues del organismo, ¿no? Va a tener distintas reacciones y no siempre porque tenga ABCD vamos a poder hacer un cuestionario que podamos decir que tiene tal o cual enfermedad, ¿no? Pero si, por ejemplo, con respecto a esto que muchas veces dicen, bueno, nada de esas cuestiones se pueden registrar, no, volvemos a eso. Sí, ustedes hacen, por ejemplo, para diagnosticar una herramienta, un kit, para determinar que se tiene tal o cual molécula, porque si esa molécula la tiene en ese momento, por ejemplo, los antígenos para un determinado cáncer, pues esas cuestiones sí, pero estamos hablando de identificar esa molécula, ese virus, esa bacteria, no todo el organismo en su totalidad. Entonces, de repente cuando ven esto dicen, es que hay muchas cuestiones que no, sí, pero depende de extraer esa parte o de identificar la parte que es la invención. Y hay uno muy común con respecto por ejemplo, a los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales o los juegos y negocios y los métodos matemáticos. Les voy a poner un ejemplo de algo que sí fue una patente, digo fue porque ya tiene su rato, pero aunque nosotros lo conocemos el cubo de Rubik común, a lo mejor es un juego de destreza o juego de enseñanza o por ahí pues me han dado muchas definiciones. El cubo de Rubik sí fue una patente. Este cubo les voy a platicar un poquito de historia. La desarrolló en 1974 su creador
se llama igual que su creador, Erno Rubik, es de Budapest y él era maestro de arquitectura, y lo que él estaba pensando al desarrollar este cubo es enseñarles a sus estudiantes cómo era la geometría en 3 dimensiones. Entonces, para desarrollarlo, entonces bueno, si hasta pensamos, pues hasta un método de enseñanza pudiera ser. Entonces, ¿cómo fue que lo patentó? ¿Por qué fue que lo pudo patentar? Porque bueno, al final lo que él está patentando, lo que él protegió, y no sé si alguna vez alguien lo ha pensado, bueno, ¿cómo es que esta estructura, independientemente de cómo la muevan, pues se gira, ¿no? Para todos sus lados, para todas sus partes, sin que se separa, ¿no? Y puede volver a su forma original. Entonces él lo que protegió es esa estructura, cómo está armada y cómo funciona, cómo están todas sus partes unidas, qué es lo que tiene en el centro, independientemente que es un juego, que es un método que puede ser un método de enseñanza, que es un juguete, que se puede utilizar como juguete, porque yo no protejo eso de las invenciones. Aquí el enfoque o el objetivo de este ejemplo es que ustedes vean si hay algún aspecto técnico al momento que yo llevo a cabo, o él quiso llevar a cabo este cubo, que quiso desarrollar esta estructura para enseñar a sus estudiantes, se enfrentó a un reto. O sea, dijo, ¿cómo le hago para que esta estructura no se mueva? Entonces, ¿cómo le hago? Pues desarrolló esta estructura que tiene un mecanismo, y eso es lo que explica y eso es lo que patentó. Entonces, por ahí me preguntan luego, ¿y los demás? Porque los demás que no se han visto, que hay más de, bueno, este tiene 3 lados, ¿no? 3 por 3, pero hay unos que tienen 4, 5, entonces cada uno, pues no porque ya exista ya no lo pueden patentar. Si el mecanismo es diferente, si la estructura es diferente, pues yo lo puedo proteger. Es una invención con una estructura diferente, entonces se puede proteger. También tenemos, bueno, les hablé de las patentes, tenemos algo que se llama modelo de utilidad. Básicamente puede ser esto, objetos, utensilios o aparatos donde hay una ligera modificación en su configuración, estructura o forma. Puede ser que haya muchas cuestiones similares, pero si le hago una ligera modificación, presenta una mejora, puede ser un modelo de utilidad. Básicamente con que sea nuevo y tenga aplicación industrial, es decir, no haya nada igual. A lo mejor puede haber muchísimas tazas, pero no hay ninguna taza con una abertura con estas características. Entonces, si no hay ninguna taza que me permita guardar abajo galletas y que sea una estructura que no se mueve en ese momento, yo la puedo registrar. Es una mejora. Y tenemos otra figura jurídica. Bueno, ¿qué pasa si yo aparte hablamos de la apariencia especial a un producto que tiene aplicación industrial? Puedo registrar el diseño, la forma. Puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, y de esto puede haber pues muchísimas cosas. Estos son algunos ejemplos. En 2 dimensiones son dibujos. Por ejemplo, es dibujo industrial aplicable a papel higiénico. Entonces, ningún otro papel puede tener este dibujo. O en 3 dimensiones, bueno, este es un ejemplo, pero hay muchísimos, ¿no? Todo lo que sea en 3 dimensiones, modelo industrial de botana. Este es de, pues no sé si han visto pues de los runners. Este también es un registro, entonces yo puedo registrar la forma, el aspecto visual. Y también el requisito es que sea nuevo, es decir, que no haya nada igual y que tenga aplicación industrial. Entonces, volviendo un poquito a lo que les comentaba al principio, este registro se concede a un inventor o a su causaviente para producirlo o comercializarlo de manera exclusiva, este invento, ya sea de manera directa o a través de un tercero durante un determinado tiempo, a cambio de su divulgación. Entonces, muchas veces, si ustedes que están en la investigación divulgan sus invenciones y pues ni siquiera obtienen un derecho, entonces este derecho también, a cambio de que te lo protege, también se divulga, siempre y cuando se conserve su vigencia y no se anule. Entonces, todos estos aspectos que están subrayados son las características de la protección. O sea, ¿qué pasa cuando yo pido un registro? Pues básicamente obtengo unos derechos legales. O sea, ¿de qué manera se reconoce que esta invención es mía? Y más de cierta manera que hablamos de algo intangible, de algo, dicen, bueno, pues al final sí lo voy a reproducir, sí, pero ¿cuántas veces? No protejo una sola silla, una sola mesa, no, protejo su reproducción, protejo la tecnología que está involucrada. Entonces, ese derecho va al solicitante. El solicitante es el dueño que va a decidir cómo reproducir, vender, comercializar esta invención.
El inventor, y en este caso por ahí decía causaviente. Causaviente, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, sobre todo ustedes que están aquí en un centro de investigación. El centro de investigación puede ser el solicitante. Ustedes si son, por ejemplo, si ustedes trabajan aquí como investigadores, pues ustedes son los inventores. El solicitante es el dueño, en este caso el centro de investigación, que él decide cómo reproduce, cómo vende, cómo comercializa, cómo se hace la transferencia. Y ustedes son reconocidos. Y obviamente al acuerdo que lleguen, pues ya depende del contrato, de como estudiante al acuerdo que lleguen. Son reconocidos y son mencionados. Pero el derecho de qué hacer con esa invención, de cómo comercializarla, sobre todo, es del solicitante, y puede haber un apoderado, o sea, alguien que hace el trámite por mí. Entonces, bueno, la característica es que hay unos derechos. Aquí hay otro aspecto que por ahí bueno, tal cual no dice, pero si lo concede el Estado, es decir, si lo concede un país, tiene territorialidad. ¿Qué quiere decir? Que pues si lo otorga el INPI, que es la institución de nuestro país, la protección va hacia nuestro país. Y es importante que sepan que no hay protecciones mundiales en las invenciones. Yo lo quiero proteger en otro país, tengo que ir a la oficina que se dedica a la propiedad industrial en ese país y ver si me otorga o no una protección. Entonces, la validez de la protección es en el país. Muchos dicen para bien o para mal, porque también lo podemos ver del otro sentido. Los mexicanos somos muy dados a verlo del lado negativo, porque no es en todo el mundo. Pero así como nosotros, nuestra protección no es en todo el mundo, tampoco lo demás que está protegido en otros países, si no está aquí protegido, pues es tecnología libre. ¿Qué quiere decir eso? Hay información muy valiosa, así como los artículos, en bases de datos de patentes, donde es información que nosotros, si no está protegido aquí, lo podemos reproducir. O sea, ya no tenemos que invertir en investigar, en ver cómo le hago, porque ya esta tecnología está ahí y yo la puedo utilizar, reproducir, vender o comercializar. Entonces, es tecnología de uso libre si no está protegido en nuestro país. Y también otra característica que por ahí mencioné, bueno, que tienen una vigencia, o sea, hay cuestiones de tiempo. La vigencia pues depende de la figura jurídica, pero lo importante es que sepan que solamente es por un tiempo, porque también de repente muchas personas ven el lado de que es un monopolio, entonces de la cuestión de la comercialización, porque al final pues uno tiene un monopolio, pero hay que tener en cuenta que si uno invirtió en esa investigación, pues es importante obtener una remuneración. Entonces, por un tiempo determinado, pues sí tenemos un monopolio, pero es un tiempo determinado. Depende de la figura jurídica, ahorita les voy a hablar un poquito. Sin embargo, porque también por ahí si alguien alguna vez se ha acercado al INPI, preguntan ¿cuánto tiempo se tardan en otorgar? Pues sí nos tardamos tiempo en otorgar estos registros. Sin embargo, en el momento en el que ustedes presentan su solicitud, ustedes pueden divulgarla, reproducirla, comercializarla. La explotación la pueden hacer a partir de ese momento, porque a partir de ese momento empieza su protección, su vigencia. No tienen un título, pero ya tienen una expectativa. Y bueno, aquí aunque dura un determinado tiempo, hay una parte que para conservarla, una vez que se otorga, hay que pagar anualidades. También si no se pagan, así como el seguro del carro, como la tenencia. Bueno, en la tenencia sí nos la acuerdan, ¿no? En el seguro no nos recuerdan cuándo pagarla. Nosotros tampoco, no les vamos a acordar esa parte. Entonces, si no pagan a tiempo, también, aunque dure un determinado tiempo, si no pagan, también se caducan. Y hay otra cuestión, ahí si la cuestión de la nulidad, bueno, si se otorgan y duran 20 años, pero existe algo que se llama nulidad, es decir, que algunas personas pueden pedir que se anulen, porque en realidad no es nuevo la invención. Entonces, aunque se haya otorgado, dure 20 años, si a mí me está afectando que les hayan dado ese registro, pues puedo pedir que se anule, sobre todo porque no es nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las características de la protección. Entonces, les digo, depende de la figura jurídica, es el tiempo de protección. Las patentes, la protección es para 20 años, modelo de utilidad 10 años y el diseño 15 años. Estos son los costos por ingresar una solicitud, por ingresarla y sobre todo la evaluación de los requisitos o los criterios. Si cumple con esos requisitos, se otorga. Y aparte hay que pagar anualidades que no son muy costosas, van alrededor depende de la figura jurídica, pero entre unos 600, 900 pesos las anualidades más caras.
otorgamos el 50% de descuento a todas las personas prácticamente, excepto empresas medianas o grandes. Entonces, ya con el descuento, pues la patente cuesta 4,381, el modelo de utilidad 1,254 y el diseño industrial igual. La protección es la misma, porque de repente dicen, no, es que vale menos. Pues sí, patente se oye más bonito y todo el mundo la conoce. La protección es la misma. Lo único que cambia es, como les dije al principio, qué tipo de invento tengo yo, es dónde va a entrar. Y obviamente los costos y algunas otras características que les pedimos cuando se registran. Entonces, bueno, normalmente todas estas invenciones surgen a partir de una idea. Entonces, lo importante aquí es, bueno, dos aspectos, ¿no? Y si queremos sobre todo que vaya al comercio, uno, ver qué existe tecnológicamente hablando cuando yo voy a desarrollar una invención. Y la otra, si quiero pues comercializarlo, ver las cuestiones de mercado. Y de ahí seleccionar las ideas. El proyecto de investigación se plantea y siempre pues, nos apoyamos en el conocimiento, lo que nosotros conocemos, sabemos o estamos aprendiendo, para de ahí definir en qué parte del proceso pues vamos a empezar. Y de esto, todo este desarrollo, por eso les decía, de ahí a lo mejor hay distintos aspectos. No a lo mejor todo el proyecto se puede proteger, pero sí a lo mejor desarrollamos una fórmula, encontramos una molécula con una aplicación, el proceso que desarrollamos es diferente, desarrollamos una herramienta porque no había ninguna en el mercado. Entonces eso lo puedo registrar, lo puedo proteger como propiedad industrial para, si llegamos a la comercialización y somos exitosos, nos va muy bien, pues entonces vamos a estar innovando. Porque ahorita está muy de moda la palabra innovar. Con nosotros la innovación está más adelante, ¿no? La propiedad industrial es que sea nuevo. Innovar es que a lo mejor en el mercado llama la atención, pero a lo mejor no es nuevo, porque es una derivación. Les voy a poner un ejemplo para que vean más o menos de qué estoy hablando. Entonces, este producto, el Nescafé Dolce Gusto, bueno, ellos lo desarrollaron. Hay distintos sistemas de cafés en cápsulas, sobre todo, bueno, aquí en México ya está el Nespresso, pero en Europa hay muchas, no es la única marca, pero hay distintos sistemas. Entonces hay sobre todo unos que son para café negro, otros que son para bebidas que no son café. Entonces, por ejemplo, y bueno, ustedes, aunque no sean expertos en café, cuando vamos a una cafetería vemos que para café pues tenemos que utilizar presión. Si no, pues no necesitamos presión. Sin embargo, ellos lo que querían es que en una sola máquina se tuviera todo eso, ¿no? Que tuviera esa versatilidad. No sé si lo han visto, que hay bebidas frías, calientes, sin presión o no. Entonces, aunque ya existía todo eso, no había la tecnología. O sea, yo no protejo ni la idea ni que ya exista. Es una tecnología que tiene todo. Entonces, no estaba esa tecnología, la desarrollaron. ¿Y qué fue lo que desarrollaron? Distintos aspectos. Por ejemplo, aquí, pues un dispositivo, una cápsula. Este es el número de patente, está protegido en México. Entonces, así es como se hace el registro, ¿no? Mercadológicamente hablan de una cápsula inteligente. Pero tecnológicamente, ¿qué es? Pues nos describen cómo está armado y sus partes, cómo funcionan entre ellas, ¿no? Una unidad de suministro, que es esta parte que se une con estos medios, que es el 52, y tiene un contenedor. Entonces hablamos de un objeto. También un método, pues cómo le hacen para extraer el café. Entonces un método para distribuir el extracto de café. Entonces, bueno, a lo mejor hay aspectos o pasos que a lo mejor son muy convencionales, sin embargo ellos aquí tuvieron que investigar cómo la cuestión de la pérdida de la presión, entonces lo hacen controlando el tamaño de partícula de café. Entonces es un método, pasos a seguir, y también es otra patente. O un sistema. ¿Qué es un sistema? Pues cómo está en este caso toda la cafetera, cómo se da el suministro de agua. Tiene dos aspectos. Bueno, la base, que tiene el depósito de agua, y el módulo de preparación. Y aquí, por ejemplo, esta cafetera pues tiene distintos diseños, pero al final el sistema es el mismo, ¿no? Y por ejemplo aquí ustedes ven esa patente y tiene distintos, aquí de hecho aquí dice, ¿no? Suministros de agua alternativos. Pues sí, depende de la forma, van a cambiar, pero al final va a haber un suministro de agua. Entonces, ¿cómo se da el sistema para tener el agua?
También, bueno, protegieron una molécula, en este caso es el arabinogalactano. Se las voy a platicar muy rápido. Bueno, el café comúnmente pierde el aroma. Bueno, si lo molemos en ese instante, pues huele, ¿no? Pero si ya tiene mucho tiempo, pues va a ir perdiendo el aroma. Entonces, lo que ellos hicieron, hay muchas disposiciones para no perder el aroma. Con respecto al café, para no poder agregar moléculas que sean ajenas. Entonces ellos lo que hicieron es utilizar este mismo que ya es del café para poder encapsular el aroma. Entonces dicen qué características tiene que tener, ¿no? Comprende aroma de café que tiene un peso molecular superior a los 30 kilodaltones. Entonces también puedo proteger eso. Le doy una aplicación o un uso en particular. Registraron un modelo de utilidad del filtro donde Minería en México. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Digo, este es el filtro al poro, en vez de que fuera recto, le pusieron esta forma que dicen que es troncocónica y este borde. El problema aquí que había, decían ellos, es que se movían los filtros. Entonces, al hacer esta pequeña modificación en la forma, permiten que se fijen los filtros. Entonces, esta pequeña mejora es un modelo de utilidad. Serie de conferencias a las autoridades, profesor. Aparte de todo eso, pues les estaba hablando de los diseños, ¿no? El aspecto visual yo también lo puedo proteger como diseños, porque a lo mejor aunque tenga la tecnología protegida, por fuera es como yo voy a identificar estas cafeteras o estos productos. Entonces, lo protejo como se ve por afuera y nadie puede hacer una cafetera igual. Inclusive tienen protegidas las cápsulas, portacápsulas, los diseños que están sobre las cafeteras, todos eso. Entonces son distintos aspectos que protegieron en este producto. Y pues de mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda con respecto a los inventos. Por acá tienen una pregunta. Están grabando. Muchas gracias, muy interesante la presentación. Tengo varias dudas, pero me voy a centrar en dos. Una es, estuvimos nosotros trabajando en generar una vacuna contra una enfermedad del camarón y en la búsqueda tecnológica encontramos que había algo muy similar, supuestamente ya como patente, pero en uno de los términos de la patente, de esa patente decía que lo protegen con ese mecanismo al camarón y a todas las especies habidas y por haber, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿eso es posible? ¿Algo que no han probado se puede patentar de esa manera? Y la otra pregunta es, ¿los genes se pueden patentar? Bueno, voy a contestar la primera pregunta. Ahí se menciona, ¿no? Los escritos de patente de repente pueden decir todo eso, siempre y cuando tengan cierto soporte, como para decir, lo probé en 2 especies, 3 especies, pudiera ser. Y pueden alegar o decir eso, ¿no? Pero al final no, eso no va a limitar las generalidades. O sea, a lo mejor encontramos algo completamente diferente y yo me voy a ir a querer proteger todo, ¿no? Entonces, la generalidad no mata que yo encuentre proteger alguna particularidad. O sea, ¿a qué me refiero? Si ustedes encuentran, aunque estaba muy similar, si ustedes le vieron o le ven alguna desventaja a eso, algún aspecto que tengan diferente o una particularidad, se puede proteger. Y bueno, que lo digan en el escrito, pues se puede dar el caso, pero que en la práctica sea real, pues es complicado. O sea, por lo general cuando nos van con nosotros y van a decir, a argumentar eso, pues por lo menos que tengan experimentación aplicada en 2 especies, pero los escritos ahora sí que depende, ¿no? Pero no, en la teoría no. Y de los genes, siempre y cuando tengan alguna aplicación, aquí es la cuestión de la aplicación, o sea, ¿qué uso, qué aplicación le voy a dar? O sea, el hecho de encontrar algo nuevo en este tipo de cuestiones, no en invenciones para el INPI, no es nada más quedarnos hasta ahí. O sea, ¿tienen alguna aplicación, tiene alguna funcionalidad? En ese momento sí, tal cual un gen, no.
con un uso de una aplicación voy a detectar algo, estoy detectando algo, pudiera ser. Todo tiene que tener alguna aplicación industrial o funcionalidad. Yo sé que lo que te voy a preguntar no necesariamente es de tu tema, pero me gustaría que me ampliaras un poquito. ¿En qué casos se recomienda manejar la figura de secreto industrial? Pues desde el principio que empiezan sus investigaciones, es muy común, digo, por lo que les dije, ¿no? O sea, nuevo significa que no lo hayamos dado a conocer. Entonces es muy común que cuando vamos hasta inclusive a presentarnos a algún congreso, eso, pues decimos la problema, y pues nos gusta presumir, pues es lógico, ¿no? Tanto trabajo que me costó. Pero ¿qué pasa ahí? Lo malo de eso es que le estamos diciendo a todos cómo resolví mi problema. Entonces, pues ya los demás van a decir, pues así ya lo hago. Entonces, desde el principio podemos decir, o sea, no es lo mismo que les diga, este carro no contamina y me da muchísimos kilómetros y bla, o sea, les hablo de todas las ventajas, de todo lo bonito, pero no les digo qué le hice, qué modifiqué. Entonces, lo secreto industrial, pues desde el principio. Y en los centros de investigación, sobre todo, bueno, aquí son muy, no sé, bueno, supongo que sí, los estudiantes firman contratos de confidencialidad. Bueno, a mí me hicieron firmar contratos de confidencialidad, a mí. Entonces nos hacen luego firmar contratos de que hasta las bitácoras, o sea, ya depende qué tanto vaya el centro o esas partes tomándolas en cuenta, porque hasta mi bitácora ya les agarra la paranoia de hasta que estoy trabajando, pero me dijeron que no dijera nada. Entonces, ¿desde cuándo? Pues desde el principio, porque es información, a lo mejor no lo vemos, bueno, lo sufrimos, pero lo queremos presumir, pero es información de cómo le hice, cómo resolví ese problema en el laboratorio, pues es lo que yo al final puedo proteger. Si es que lo decía. Entonces, el secreto desde siempre. Ahora, comparado con una patente, ya en el punto en el que voy a decir, bueno, ¿protejo o no? Patente o secreto industrial, pues va a depender. La ventaja de la patente es que me hace fácil el proceso de la transferencia. La desventaja es que pues se publica. Que bueno, si voy a publicar mi artículo, pues qué más da que se publique una patente. Pero el secreto es eso, que yo no voy a decir nada nunca. Y no tiene una vigencia. Y a lo mejor no forzosamente es una patente, como por ejemplo el caso de la Coca-Cola. Es una fórmula que pues a todo el mundo le gusta, dicen que es secreto, quién sabe qué tiene 100 años y nadie sabe qué tiene. Entonces eso, ¿no? La desventaja, a lo mejor ni es nada, ¿no? Dicen que es por comercio, pero así nos manejan la mente. Entonces, pues el secreto es eso, que yo no lo dé a conocer y que el proceso de la transferencia se vuelve complicado, porque si yo no soy bueno para hacer el contrato y ponerme como paranoico, que bueno, esa parte la hacen pues sobre todo personas, o si están en un centro de investigación, pues la parte que está en este centro dedicada a eso. Pero si me preguntan ustedes como inventores e investigadores, pues desde el principio. Pero esa es la ventaja, a grandes rasgos secreto, pues es esto, protegerlo y que nadie sepa. Y la patente, pues hay todo un mecanismo, o sea, cumple las características, hay que hacer un escrito y a cambio el INPI te ofrece esa protección. O sea, el mecanismo de la protección y la transferencia es más sencilla. Gracias. Nada de nada. Ay, por acá. 3. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, yo te tengo una pregunta desde la óptica de un investigador. Yo escuchaba que mucho de lo que decías tenía que ver con esto de divulgar la información. Yo estoy en un trámite, soy coautor también de una patente y en los 3 años que ha llevado la investigación nos han prohibido prácticamente por completo difundir en congresos, publicar artículos científicos, graduar estudiantes científicos. Entonces eso, desde mi óptica, ha representado un freno a la investigación científica, que es lo que a mí me interesa. Sí, claro. Y obviamente, pues mis compañeros, los que están tramitando la patente, dicen, pero es que vamos a sacar una patente. Entonces, yo quisiera preguntarte tu punto de vista sobre lo valioso, ventajas y desventajas de patentar contra publicar artículos, graduar estudiantes. ¿Qué conviene más? Bueno, aquí lo importante es que, en teoría, en el momento en que ustedes ingresan su patente, ustedes pueden hacer todo eso, publicar, ir a congresos,
etc, etc, etc. Pero y digo porque supongo, ¿no? Comúnmente los centros de investigación prefieren alargar eso por cualquier duda que haya en el examen, pero en teoría, ustedes después de que se ingresa la solicitud, se puede. ¿Por qué? Porque pues ya está el trámite iniciado, o sea, nosotros revisamos de que ingresa la solicitud para atrás. Todo lo que hay después no hay ningún problema. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Ventajas contra patentar y todo lo demás es que depende. La patente tiene fines comerciales. Como ustedes obviamente están en la parte de investigación, pues si lo pregunto desde el punto de vista de investigador, pues a mí me conviene más publicar y todo eso que la patente, ¿no? Pero si la patente al final o la idea del centro de investigaciones le ve posibilidades de comercializar y logra comercializarse y logra transferirse y en el momento que se transfiere obtienen algo ustedes, pues a lo mejor económicamente pudiera ser. Pero pues es un proceso que pues ya llevan 3 años, ¿no? 3 años. Y en promedio, por eso les digo, no les dije esa parte, ¿verdad? Pero se tardan en otorgarse 4 años, depende, ¿no? Depende de cómo esté el escrito, pero en teoría